revelado. El conserje sorprende a la CEO en una fiesta con un gesto inesperado y extraordinario. La azotea de la firma brillaba como una joya en la noche de Ciudad de México. Las luces parpadeantes reflejaban la opulencia del evento, donde Valeria, CEO aclamada, lucía impecable en su vestido negro. Sin embargo, a medida que la música suave envolvía el ambiente, su mente se sentía pesada. La risa de sus colegas se desvanecía, dejando un eco vacío que aumentaba su malestar. Aunque había alcanzado la cima, una voz interna no dejaba de inquietarla. ¿Realmente pertenecía a ese mundo? Las miradas admirativas a su alrededor la llenaban de orgullo, pero también de desconfianza. Recordaba la voz firme de su madre, que siempre le decía que nunca olvidara de dónde venía. Aquello la seguía aterrando, como si cada conversación superficial la alejara más de sus raíces. Sus manos se apretaban mientras sonreía y estrechaba manos, un gesto automático que ahora le resultaba cada vez más ajeno. Desde un rincón sombrío, don Rodrigo, el conserje de la empresa, observaba con nostálgica admiración. 30 años de servicio, presenciando el ascenso de Valeria desde sus primeros pasos. Aquella noche observaba a sus colegas con sus trajes de diseñador, sintiendo el peso de su propia insignificancia. Pero había algo en Valeria que siempre lo había intrigado. Ella, atravesando senderos difíciles, parecía no haber olvidado la lucha. Sin embargo, el brillo de la gala era un recordatorio doloroso de que su camino nunca sería el mismo. La nota amarillenta que había mantenido en secreto durante tanto tiempo ardía en su bolsillo. La verdad tiene el poder de cambiarlo todo, le había dicho su abuelo, un hombre que siempre defendió el valor del pasado. Rodrigo sabía que la revelación que contenía esa carta podría sacudir el escenario donde Valeria brillaba, pero también sabía que era ahora o nunca. Con cada paso que daba hacia ella, su corazón latía con fuerza, junto a la incertidumbre que lo llenaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión creció en el silente instante en que Rodrigo se plantó frente a ella. Valeria, comenzó con voz temblorosa, la multitud contuvo la respiración. Tengo algo que mostrarte. Desdobló la carta, y un silencio profundo cubrió la azotea. Las palabras de su abuelo resonaron, entrelazándose con las dudas que Valeria ya llevaba dentro. Las lágrimas comenzaron a asomarse a sus ojos mientras el contenido de esa carta parecía iluminar sus temores más profundos. Había logrado suficiente en un mundo que, quizás, siempre miraría por encima del hombro a aquellos que conocieron la lucha. La mirada de Rodrigo era firme, incluso vulnerable. A su alrededor, el aire se volvía denso y cargado de emoción, mientras Valeria sentía que el peso de sus logros y su desconexión comenzaba a aplastarla. El dilema se erguía en su pecho, ¿podía realmente continuar en este camino, respetando su legado, mientras ignoraba a aquellos que aún luchaban bajo la sombra del éxito? La fiesta, con su deslumbrante luz, se convertía en una cárcel de reflexiones. ¿Estaba dispuesta a enfrentar el abismo que se abría entre su pasado y su futuro? Y en ese momento crucial, lo único claro era que algo cambiaría para siempre. El murmullo de la multitud se desvaneció mientras Valeria se enfocaba en la carta que Rodrigo sostenía. Las palabras, profundas y reveladoras, parecían eclipsar la celebración a su alrededor. Su mundo, cuidadosamente construido por años de esfuerzo, se tambaleaba a la luz de una verdad que nunca había anticipado. A pesar de su estatus, su alma se sentía desnuda ante la revelación. Es fundamental que sepas esto, dijo Rodrigo, entrelazando su mirada con la de Valeria, como si desnudara no solo sus secretos, sino también un lazo común que había sugerido durante tanto tiempo. Los recuerdos de su infancia regresaron, esos momentos en los que no había más que la lucha diaria, un entorno donde el valor de la honestidad tenía un peso real. Podía, de hecho,
volver a conectar con ese yo más auténtico. La carta que el conserje le ofrecía no era solo un pedazo de papel, sino una invitación a reconsiderar su camino. En ese instante, la elocuencia de su discurso ceñido a resultados y márgenes comenzó a desvanecerse. La presión de ser la líder se transformó en un tirón emocional, donde la verdad comenzaba a proyectarse como una luz intensa. Valeria sintió la imperiosa necesidad de responder, de encontrar su voz, pero no era sencillo, cada palabra debía ser medida, cada reacción pensada. A cada paso que intentaba dar hacia adelante, la sombra de su pasado la detenía. Rodrigo, observando su lucha interna, articuló despacio el contenido de la carta. Aquí habla de las decisiones importantes, las que marcan un verdadero cambio en la vida de una persona. No se trata solo del éxito en los negocios, Valeria. Se trata de ser fiel a uno mismo. Sus palabras eran como flechas que atravesaban los muros que ella había levantado a lo largo de los años. A pesar de que había progresado, había dejado atrás en el camino parte de su esencia. Valeria sintió una mezcla de resistencia y curiosidad. No quería despojarse de su imagen de CEO exitosa, pero al mismo tiempo, había una parte de ella que estaba cansada de mostrar una fachada. Se dio cuenta de que estaba en un punto de inflexión. Había construido su vida sobre una serie de logros, pero, ¿había engranado en ellos las lecciones del pasado? Era momento de confrontar el abismo, no como un miedo, sino como un punto de partida para redescubrir lo que realmente importaba. Con respiraciones profundas, decidió que el miedo no dictaría su respuesta. Se permitió un pequeño momento de vulnerabilidad, visualizando un futuro donde el éxito no fuese solo financiero, sino también emocional y humano. ¿Y si cambio mi camino?, planteó en voz alta, más como una declaración que como una pregunta. En su interior, una chispa comenzó a encenderse. Rodrigo sonrió, un gesto lleno de comprensión. La elección está en tus manos. La verdadera fuerza viene de ser transparente con uno mismo e incluso con los demás. Esas palabras resonaban como un mantra, un recordatorio de que incluso en medio de los mayores logros, siempre había espacio para el crecimiento personal. Momentos después, el sonido de risas y música incesante regresó, pero Valeria ya no se sentía atrapada en ellos. En cambio, la fiesta resplandecía, como una oportunidad de interacción genuina. Con la carta aún en mente, comenzó a trazar un plan más allá de la fachada empresarial, pensando en cómo integraría su verdadera esencia en su papel como líder. Pero antes de que pudiera cumplir esa idea, un murmullo creció entre la multitud. La brisa fresca trajo consigo un nuevo desafío, un grupo de compañeros de trabajo se acercó, sus miradas llenas de cuestionamiento. Valeria sabía que tendría que enfrentar su temor una vez más. ¿Podría realmente ser la CEO de su propio destino, integrando lo que había vivido, mientras los otros se negaban a verlo? El momento de la verdad se acercaba. ¿Aceptaría la oportunidad de redefinir su liderazgo y enfrentar las críticas o sucumbiría a las expectativas ajenas? La decisión estaba a la vuelta de la esquina, y ella podía sentir la presión creciente en su pecho. Valeria sintió el peso de las miradas de sus compañeros como una carga adicional sobre sus hombros. El murmullo que se había suscitado alcanzaba su clímax, elevándose hasta convertirse en un primer plano de atención. El desafío de enfrentar a su equipo no era solo una cuestión de retórica, era la posibilidad de recibir el respaldo de quienes por una u otra razón habían sido testigos de su travesía. Valeria, comenzó uno de los más cercanos, un directivo de marketing que siempre había admirado su ambición. Hemos notado que has cambiado un poco tu enfoque. ¿Qué está pasando? La pregunta era directa, pero más allá del interés profesional, se percibía una búsqueda de conexión. Era un instante que podía construir un puente o abrir un abismo. Ella respiró hondo, buscando las palabras que capturarían no solo su cambio de perspectiva, sino también su deseo de ser genuina. He estado reflexionando sobre lo que significa realmente el liderazgo, dijo, observando las reacciones que se dibujaban en sus rostros. No es solo guiar un equipo hacia resultados. Se trata de entender el valor humano detrás de cada cifra, de cada proyecto. Las palabras fluyeron de su boca, como si un dique se hubiese quebrado.
Había en ellas una mezcla palpable de miedo, vulnerabilidad y, sorprendentemente, liberación. La carta de Rodrigo resonaba en su mente como un eco vibrante. Por primera vez, escuchó no solo la voz de su intención, sino el sentimiento subyacente de su propio corazón. Uno de sus colegas, visiblemente sorprendido, levantó una ceja. ¿Estás hablando de ser más abierta? La incredulidad y el escepticismo eran palpables en el aire. El tradicionalismo corporativo había construido una muralla rígida que ya no parecía suficiente para contener la sinceridad que brotaba de Valeria. Sí, abrirse, respondió, un poco más firme, desechando de un manotazo la inseguridad que asomaba en su voz. He sido una líder a través de resultados, pero ¿acaso eso es suficiente? Quiero crear un entorno donde no solo se valore el rendimiento, sino también el bienestar de cada persona en este equipo. Las reacciones iniciales fueron mixtas. Algunos compañeros intercambiaron miradas incrédulas, otros parecían vislumbrar un camino, incluso una chispa de esperanza. Esa apertura permitió que Valeria viera la posibilidad de crear un espacio diferente, uno que podría no solo beneficiarse de la productividad, sino también de la emoción y de la creatividad. Nadie espera que cambies de la noche a la mañana, comentó Rodrigo, acercándose de nuevo. Lo importante es que te mantengas fiel a este nuevo yo. Las pequeñas acciones diarias empiezan a construir grandes cambios. Agradeciendo su apoyo silencioso, Valeria sintió una oleada de gratitud. No estaba sola en esto, había personas dispuestas a acompañarla en su travesía de autodescubrimiento. De repente, una idea emergió, ¿y si pudiera poner en práctica esta nueva perspectiva mediante un proyecto que reflejara tanto sus valores como su visión? Con una inyección de entusiasmo, comenzó a trazar mentalmente la estructura de lo que podría ser una iniciativa centrada en el bienestar. Solo un instante después, cuando la excitación comenzaba a barajear las emociones en su interior, un fuerte estruendo interrumpió la atmósfera. Un despliegue de luces brillantes atrajo la atención de todos. Valeria, expectante y alterada, sintió que en cualquier momento podía surgir algo inesperado. La fiesta, antes un mero escenario social, ahora se transformaba en un campo de batalla para su nuevo propósito. ¿Qué está ocurriendo?, gritó alguien entre la multitud. Valeria, con el corazón acelerado, comprendió que el equilibrio entre su vida personal y profesional se pondría a prueba de maneras que jamás había imaginado. Y en ese instante, una nueva pregunta surgió en su mente, ¿hubiera sido lo que soñaba, preparado de veras para recibir lo que se avecinaba? La presión aumentaba una vez más, y Valeria estaba lista para afrontar la realidad que le aguardaba. El murmullo colectivo se apagó repentinamente. Valeria sintió como el aire se tornaba denso a su alrededor, y en un instante, la perspectiva cambió. La fiesta, un festín de luces y risas, se tornó un escenario político, sus palabras sobre liderazgo y bienestar se marchitaban ante la inminente llegada del caos. El conserje, un rostro familiar pero muchas veces pasado por alto en su mente ocupada, avanzó por el centro de la sala, arrastrando una gran caja de cartón. Valeria observó la mezcla de sorpresa y escepticismo en las miradas de sus compañeros. ¿Qué intención podía tener aquel hombre, cuya existencia parecía espuria para sus ambiciones cotidianas? Es un momento que no debemos dejar pasar, exclamó el conserje, alzando la voz encima de los murmullos. Hoy, además de celebrar, también debemos reflexionar. Con un movimiento enérgico, abrió la caja, revelando múltiples objetos coloridos que parecían recuerdos de una vida sencilla, cartas, fotos, trinquets. Los ojos de Valeria se iluminaron. ¿Qué significaba esto? Mientras las piezas insólitas comenzaban a ser distribuidas entre los asistentes, un destello de comprensión se apoderó de ella. Aquellos objetos, aparentemente insignificantes, contaban historias. Historias de superación, de sacrificios, de pequeñas victorias que sumaban a la experiencia de vivir. El conserje continuó su discurso, atrayendo la atención de la sala. Hablaba de la importancia de no perder de vista a los que sirven en silencio, aquellos cuya labor a menudo no se ve, pero que son la columna vertebral de cualquier organización. Valeria sintió una punzada en su pecho. Era necesario reconfigurar su visión de liderazgo, adoptar un enfoque que reconozca la humanidad en cada rincón de la empresa.
Mientras otros se reían o intercambiaban comentarios jocosos sobre los objetos, Valeria se encontró atrapada en un dilema. La vitalidad de su nuevo propósito, su reciente declaración de intenciones sobre crear un entorno más empático, se enfrentaba a la reacción de un equipo que no estaba preparado para esta revelación. Podía desafiar su propia narrativa y abrir un diálogo genuino en un ambiente que parecía resistirse al cambio. Valeria miró al conserje a los ojos y, en un acto de valentía improvisada, se atrevió a acercarse. Me gustaría hacer algo más que observar esta exhibición. ¿Qué les parece si compartimos nuestras historias? Un momento para reconocer la travesía de cada uno, sin importar nuestro rol. La respuesta fue inmediata, murmullos de desconcierto, algunos aplausos tímidos, pero también expresiones de interés genuino. A medida que los minutos pasaban, y tras una corta vacilación, varios comenzaron a compartir anécdotas que revelaban luchas personales y triunfos inesperados. Valeria sintió como cada historia tejía un tapiz construido sobre experiencias reales. Su propia vulnerabilidad se sentía menos como un peso y más como un hilo que podía conectar. Sin embargo, en el fondo de su mente, una sensación de inquietud la acompañaba. ¿Sería esta iniciativa lo suficientemente impactante como para generar un cambio duradero? ¿Lo vería el equipo como un signo de debilidad o en verdad lograrían ver el valor en el bienestar colectivo? Cada respuesta anidaba en su interior como un eco. Había un potencial inmenso, pero las ganas debían ser acompañadas por acciones concretas. Al final de la noche, todavía resonando en su mente las palabras del conserje, una nueva pregunta surge con contundencia: ¿cómo traducir esta experiencia en un proyecto tangible que no solo impacte a su equipo, sino que también retumbe en las paredes de la empresa? La sabiduría adquirida en esa extraña noche era solo un comienzo, ahora debía enfrentarse a las dificultades de enraizar su visión. Valeria miró al horizonte, con el corazón palpitante. Sabía que el camino se tornaría complicado, pero la determinación en su ser ardía con intensidad. El momento de plantear su idea profesional estaba a un paso. Sin embargo, cuando cerró los ojos, una sombra oscura se cernió sobre sus pensamientos, y si el verdadero desafío no fuese la ejecución del proyecto, sino las fuerzas que se opondrían a su transformación. A la distancia, sombras que antes parecían simples colegas se estaban transformando en antagonistas. La presión para demostrar que su nueva línea de pensamiento era más que un capricho se ahondaba. Valeria inhaló profundamente y se preparó para el desafío que la esperaría. Porque en la vida profesional, si algo había aprendido, era que la lucha por el verdadero liderazgo acababa de comenzar. La mañana siguiente, el peso de la noche anterior seguía presente en la mente de Valeria. Mientras organizaba su espacio de trabajo, una claridad emergió entre la confusión. Había tenido una visión, un camino posible hacia un cambio significativo, pero necesitaba estructurarlo. Su propósito, vaivén de anhelos y temores, debía materializarse con convicción. Tomando asiento frente a su computadora, empezó a bosquejar ideas. Conexiones auténticas, anotó como título. Valeria imaginaba un programa donde las personas pudieran compartir sus historias, pero no solo como un ejercicio de equipo, sería una inmersión profunda en la cultura corporativa. En el fondo, sabía que transformar ese entorno requería mucho más que una reunión ocasional. Se trataba de crear un espacio donde la vulnerabilidad y la honestidad fueran las piedras angulares. Pensando en el conserje, su voz resonó con fuerza: no perder de vista a quienes sirven en silencio. Esa declaración reverberaba en su interior y le daba forma a su nuevo proyecto. Si lograba que cada voz fuese escuchada y valorada, daría un paso importante hacia su ideal de liderazgo. Sin embargo, no podía ignorar la sombra de la oposición, ese pequeño grupo de colegas que se resistían a todo cambio. La primera estrategia que Valeria quería implementar era hablar directamente con ellos. Había tenido la noción de que la alineación podía comenzar desde adentro, integrar a los escépticos y mostrarles el potencial del nuevo enfoque. Pero, al mismo tiempo, ella era consciente de que no sería fácil. Sus diferencias de visión podrían transformarse en un campo de batalla. Eligiendo el momento adecuado, convocó una reunión. Cada asistente mostró una actitud expectante, incluso recelosa. La calidez de la atmósfera brilló con deseo de novedad,
pero Valeria sabía que el resquebrajamiento de antiguas creencias era un proceso difícil. Comenzó hablando directamente, recordando la noche anterior. Se sentía vulnerable, pero también más fuerte que nunca. Quiero proponer un cambio, dijo con determinación. No es solo un programa, sino una filosofía. Queremos construir conexiones auténticas entre nosotros. Estoy convencida de que podemos crear un ambiente de trabajo donde cada historia, cada sacrificio cuente. Sus ojos escudriñaron los rostros de sus colegas en busca de signos de acuerdo o desacuerdo. Un silencio moderado invadió la sala. Entonces, alguien rompió la tensión. Fue Juan, uno de los más incrédulos. ¿Cómo podemos estar seguros de que esto no es solo otra moda pasajera? Su renuencia era palpable, y Valeria sintió una punzada en su interior. Esa pregunta representaba el corazón de su desafío. Era momento de confrontar de frente las dudas. Entiendo tu preocupación, Juan. No espero que todos se convenzan de inmediato, respondió, tratando de mantener su voz firme. Pero les ofrezco un espacio donde podamos explorar juntos. La verdadera transformación proviene del diálogo continuo y la disposición a escuchar. Mientras el intercambio continuaba, Valeria tenía que lidiar con la incertidumbre. Su estrategia era clara, pero el agua estaba turbia. Entonces, surgió otra voz, una colega que había trabajado con ella durante años compartió su historia personal. Valeria sintió que la atmósfera comenzaba a cambiar, los corazones empezaban a abrirse poco a poco. La energía en la sala se transformó. Valeria escuchaba cada vez más relatos, cada encuentro frío se calentaba, y cada duda era confrontada con una experiencia vivida. Por momentos, aquellos que eran antagonistas se convertían en aliados inesperados. La reunión continuó, y Valeria vio cómo su posibilidad de crear un cambio real se materializaba en conexiones humanas reales. Sin embargo, la inquietud seguía caminando de la mano con el optimismo. Había dado un paso adelante, sí, pero en el fondo sabía que eso era solo el comienzo. La presión del escepticismo latía fuerte. Al final de la reunión, cuando todos comenzaron a dispersarse, una sensación de inquietud permanecía en el aire. ¿Serían capaces de mantener este cambio, o la resistencia se atenuaría con el tiempo? Una pregunta resonaba en su mente, ¿sería su esfuerzo suficiente para vencer la inercia del pasado? Con cada latido, el desafío ante ella se tornaba cada vez más claro, así como el camino, lleno de sombras, que aún debía cruzar. Valeria despertó esa mañana con el peso del desafío aún frescante en su mente. La reunión había sido un punto de inflexión, pero la verdadera prueba comenzaba ahora. Mientras se preparaba para el trabajo, se encontró reflexionando sobre la resistencia que todavía prevalecía entre algunos de sus colegas. A pesar de los avances, la situación era como caminar sobre un delgado hilo, un paso en falso podría hacer que todo se desmoronara. Al llegar a la oficina, notó que la semana comenzó con una energía tensa. Los susurros en los pasillos, las miradas furtivas y aquel nerviosismo palpable la rodeaban. La conversación que había iniciado seguía en el aire, pero Valeria no estaba dispuesta a permitir que se convirtiera en un simple eco. Sabía que debía reforzar su compromiso, pero aún más, debía ganarse la confianza necesaria para lidiar con las dudas persistentes. Decidió que el primer paso sería compartir historias anónimas de mis colegas en un tablero de notas. Llenó el espacio con recortes de comentarios y reflexiones que había recopilado en la reunión. Así podría romper la barrera del escepticismo y brindar un sentido de comunidad. Mientras colocaba las notas, su corazón latía con entusiasmo, podía imaginar el impacto que tendría y cómo empezaría a abrir corazones. A media mañana, Valeria recibió un mensaje inesperado del conserje, Mateo. Le pidió que se reunieran en la cafetería. La invitación le sorprendió y, a la vez, le generó cierta inquietud. Sabía que Mateo era un hombre de pocas palabras, pero siempre había sentido que sus silenciosas observaciones ocultaban una sabiduría profunda. Cuando se encontraron, Mateo la miró a los ojos antes de hablar. Quería agradecerte por dar voz a todos. Ayer, cuando escuché a otros compartir, me di cuenta de que a veces, en este trabajo, nos olvidamos de lo esencial.
Sus palabras la impactaron de inmediato. El conserje había capturado el núcleo de su misión, construir un entorno donde todos, sin importar su rol, tuvieran la oportunidad de expresarse. Con el ánimo renovado, Valeria se sintió inspirada. Ella decidió que era esencial incluir a Mateo en su proyecto. Si una voz como la suya pudiera resonar en los corazones de sus compañeros, podría ayudar a transformar el ambiente. Mateo, ¿te gustaría compartir tu historia en la próxima reunión? Tu perspectiva es invaluable, le propuso. A su sorpresa, él dudó. Su enseguida respuesta le dio a Valeria una pista de que el camino no sería fácil. No sé si lo haré bien, murmuró, y la determinación que sentía empezó a desvanecerse ante la inseguridad ajena. Cada historia es importante, Mateo. Solo necesitas ser tú mismo, Valeria insistió, y mientras hablaban, las dudas comenzaron a disiparse lentamente en los ojos del conserje. Ella sabía que su éxito dependía de su capacidad para cultivar esas pequeñas victorias. La semana avanzaba, y cada interacción se sentía como un ejercicio de equilibrio. Estaba constantemente en el delicado proceso de enfrentar la oposición mientras alentaba a otros a abrirse. Sin embargo, el verdadero cambio solo se materializaría cuando pudiera demostrar con claridad los beneficios de su filosofía. El viernes, mientras se preparaba para la próxima reunión, un mensaje emergió en su bandeja de entrada. Era una invitación para una fiesta de fin de semana, un evento social, un entorno donde el poder y las jerarquías se desdibujaban. En su mente, Valeria comenzó a pensar en cómo podría usar esa reunión para impulsar su iniciativa. Mientras su cuerpo se movía entre la confusión de preparativos, el dilema surgió de nuevo: ¿debería aprovechar este ambiente más relajado para presentar su misión? Con cada pensamiento, su nerviosismo aumentaba. Quizás era el momento de aprovechar la situación y llevar a Mateo a la reunión. Después de todo, un gesto inesperado podría cambiar la dinámica de todo su entorno. El momento de la verdad se acerca. Valeria se encontraba a un paso de una oportunidad que podría redefinir su camino, sin saber que los verdaderos desafíos estaban por comenzar. El sábado llegó con nubes pesadas, como si el universo mismo presentara un presagio del desafío que Valeria estaba a punto de enfrentar. Se vio reflejada en el espejo del vestíbulo mientras se ajustaba la blusa, dándole el último toque a su apariencia. Dentro de sí, una multitud de dudas y esperanzas batía por salir. Aquella fiesta, aunque informal, era el terreno donde muchas decisiones importantes podrían cambiar el rumbo de su proyecto. Pero había algo más profundo: la necesidad de validar su misión, de demostrar que entre las sombras de la rutina podían surgir las voces silenciadas. La música atronaba en el área al aire libre, y los murmullos de los asistentes resonaban en sus oídos mientras se adentraba en el lugar. Sabía que cada conversación podría ser una oportunidad valiosa, pero a cada instante, la ansiedad se cebaba en su estómago. Su primera interacción fue con Clara, una de las diseñadoras, cuya mirada difusa transmitía el mismo escepticismo que había percibido en los pasillos de la oficina. ¿Es cierto que Mateo va a hablar esta semana?, preguntó Clara, crujiente de incredulidad. Valeria sintió la presión del juicio directo. Sí, lo estoy animando. Creo que su experiencia puede aportar mucho. La respuesta de Clara fue un silencio, válido y gélido, pero Valeria no se dejó arrastrar por la desconfianza. Todos tenemos algo valioso que compartir, añadió, firmemente. A medida que avanzaba en la multitud, Valeria notaba rostros conocidos, pero la idea de forzar las conversaciones se le hacía pesada. La música vibrante que resonaba a su alrededor se convertía en una metáfora de su propia voz, vibrante, pero bloqueada. Fue en ese instante cuando avistó a Mateo, apoyado contra una pared, observando el ir y venir de la fiesta con una mezcla de interés y dudas. Su corazón le dijo que allí estaba la clave de su misión. Se dirigió hacia él con determinación. Mateo, comenzó, forzando una sonrisa. Hoy es la oportunidad perfecta para mostrar tu historia. La gente está receptiva. Su mirada se enfocó en los ojos del conserje, buscando la chispa que la había inspirado días atrás. Pero la inseguridad asomó de nuevo en su rostro. No creo que sea el momento adecuado, respondió, su voz casi inaudible.
Sin embargo, en lugar de desanimarse, Valeria sintió una oleada de comprensión. Su propio camino también estaba lleno de inconvenientes. Había enfrentado la presión de un entorno profesional hostil, sus propios miedos a ser rechazados. Con un gesto sutil, le ofreció un trago. «Dame una oportunidad», insistió, su convicción resonando con sinceridad. «Mira a nuestro alrededor. Esta es una fiesta, no una reunión formal. Aquí nadie te juzgará». Mateo miró a la multitud, luego a Valeria, y lentamente comenzó a contemplarlo. «Quizás, pero no soy como ellos», murmuró, y Valeria entendió que ese era el verdadero obstáculo, el autorreconocimiento que aún le faltaba. Con su mente maquinando, Valeria consideró una estrategia. Y dando un paso audaz, decidió romper el círculo invisiblemente establecido. «Si me cuentas tu historia ahora, podría compartirla antes de la reunión. Podemos construir juntos», propuso, sintiendo que sus palabras eran el hilo que podría unir sus temores. Quería que él reconociera su valor ante otros y, desde su propia vulnerabilidad, pudieran conectar. La combinación de su esfera emocional y profesional la llevaba a un epítome de autodescubrimiento, no solo como líder, sino como ser humano. Abrirse a los demás parecía un lienzo donde se perpetuaba la fragilidad del humano. Así, el ambiente de la fiesta, lleno de luces y risas, se transformaba en un campo de prueba. Valeria se pulsaba entre el arte de inspirar y la necesidad de ser ella misma. Pero justo cuando creía estar al borde de un descubrimiento, un ruido sutil interrumpió su reverie. De pronto, notó que más personas se acercaban, y el eco de su propuesta estaba a punto de convertirse en un dilema colectivo. Los ojos de Mateo se agrandaron. «Valeria, no soy el único, hay más que piensan como yo». Y el horizonte de posibilidades se expandió con esa nueva perspectiva, plantando la semilla de un verdadero despertar. ¿Podría la historia de Mateo convertirse en algo más grande? ¿Y qué pasaría cuando las voces de otros se unieran al coro? El momento de revelación se acercaba, y Valeria sabía que la gran pregunta sería, ¿está lista para la verdad que se desprendía de todo este proceso? El poder de esa revelación podría ser el nivel para cambiar no solo su trayectoria, sino también la de aquellos que la rodeaban. Sin más preparación, se sentía inmersa en el desafío. Un murmullo crecía a su alrededor, como un río que ganaba caudal. Valeria podía sentir la electricidad en el aire. El grupo que ahora se aglomeraba cerca de ella y Mateo no parecía conocerlo. Eran compañeros, pero en primer lugar eran seres humanos, con sus propias historias, misterios y miedos. La ansiedad la envolvía como una niebla densa. No solo era Mateo quien necesitaba encontrar su voz, había otros que necesitaban un empujón similar. Se encontró en un dilema interno: ¿cómo inspirar a otros a que hablen sin dejar de lado su propia vulnerabilidad? La sensación de ser el pilar que mantenía este grupo cohesionado le pesaba, y simultáneamente la fortalecía. «Escuché que hay historias ocultas, que las voces a menudo se silencian por miedo», dijo Valeria, intentando romper el hielo mientras miraba a cada uno de ellos. «Soy Valeria. Creo que todos pueden aportar, no solo Mateo. Cada uno de ustedes tiene algo que contar». Las palabras fluyeron con una mezcla de valentía y nerviosismo, pero sintió cómo resonaban en sus corazones, tocando las fibras de su experiencia individual. Algunos comenzaron a asentir, la timidez disolviéndose en la risa nerviosa y en los murmullos. Valeria cultivó ese instante, dándose cuenta de que no solo era un acto de liderazgo, sino un acto de conexión humana. Su propio miedo empezaba a disiparse, reemplazado por un sentido de comunidad silenciosa que se formaba en torno a una idea compartida. «Mejor aún, hagamos algo diferente», Valeria propuso, una chispa de inspiración encendiéndola. «Formemos un círculo y cada uno pueda compartir una pequeña parte de su historia. Te prometo que este es el lugar más seguro, y que no se juzgará». Mateo la miró con una mezcla de admiración y sorpresa. La mirada de algunos de sus compañeros se elevó, reflejando tanto esperanza como resistencia en sus ojos. Uno de ellos, finalmente, dio el primer paso: «Yo soy Luis. He estado aquí 4 años, pero nunca sentí que mi voz importara». Su relato se desgranaba poco a poco,
y lo que comenzó como un titubeo se transformó en un torrente de experiencias. Valeria se sintió cada vez más conectada, cada palabra de Luis era un ladrillo en la construcción de un muro de confianza. A su alrededor, otros empezaban a levantarse, a compartir sus preocupaciones y logros. Una bailarina de ballet, una madre soltera, un apasionado de la fotografía. Era un desfile de realidades, cada una con su lucha, añadiendo capas de complejidad al tejido de su comunidad. Valeria notó cómo su propio concepto de liderazgo mutaba. Ya no se trataba de una figura autoritaria o de mostrar un camino a seguir. Era más bien acerca de crear un espacio donde todos pudieran florecer. La historia de cada persona se sentía como parte de su misión, como si esas narraciones llenaran un vacío que había estado presente en su propio viaje. Mientras las historias fluían, se abrió una brecha en su interior. La validación, como un eco constante, resonaba y retumbaba. Valeria se dio cuenta de que la vulnerabilidad, la aceptación de sus propias experiencias, había sido el puente que la llevó a este punto. Sin darse cuenta, el propósito de su proyecto de dar voz a quienes habían estado callados se había amplificado explosivamente en ese momento. Pero el clímax estaba aún lejos de alcanzarse. Una pregunta persistía y martillaba en el fondo de su mente: ¿qué pasaría cuando la música se detuviera, cuando la vida volviera a la rutina y esas voces que habían empezado a alzarse volvieran a caer en el olvido? Entonces, mientras todos estaban inmersos en sus relatos, una voz que no había escuchado antes susurró en la parte trasera del círculo. Era un rostro conocido, Carlos, el gerente de finanzas, su mirada imperturbable siempre había sido un enigma. Valeria, ¿qué pasa si hay historias que no deberían ser contadas? La pregunta suspendió el aire a su alrededor, como el avance de una tormenta inquietante. Valeria sintió como si un vacío se abriera bajo sus pies. ¿Era posible que él supiera cosas que ella no? ¿Existía realmente una línea que no se debía cruzar? La ambigüedad de su existencia y la posibilidad de un secreto oscuro danzaban en su mente. Un nuevo desafío, una nueva dimensión, se manifestaba ante ella, y le quedaba una sola pregunta: ¿estaba preparada para enfrentar cualquier verdad que pudiera surgir de esas sombras? La tensión del momento colgaba en el aire como una sombra pesada, y Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda ante la pregunta de Carlos. No era solo un interrogante sobre las historias ajenas, era un recordatorio de las historias que ella misma había decidido silenciar. De alguna manera, su voz ahora también estaba en juego. A medida que los murmullos se desvanecían, las miradas se concentraron en ella. Fue un instante desconcertante, donde los ojos de sus compañeros de círculo se volvían espejos de sus propias inseguridades. Enfrentarse a su propia verdad nunca había sido tan angustiante. El valor que había encontrado en las historias de otros ahora parecía difuminarse al enfrentarse a la levedad y a la gravedad de su silencio. Carlos, esa es una pregunta válida, respondió Valeria, intentando recuperar el control de la conversación. Pero creo que la única forma de hallar poder en nuestras historias es compartirlas. Nos liberan. Nos conectan. Cada uno de nosotros ha vivido algo que puede resonar con alguien más. La certeza de sus palabras sonó más fuerte de lo que se sentía en su interior. Mientras hablaba, su mente divagaba hacia la memoria de su propio pasado, un laberinto de decisiones no tomadas y palabras no dichas. En la búsqueda de empoderar a sus compañeros, estaba también renegociando su propia narrativa, evaluando lo que podría revelarse si decidía romper su silencio. Tomando una respiración honda, Valeria se dio cuenta de que el círculo no sería sano si ella no se arriesgaba también. En este espacio de vulnerabilidad, su historia también necesitaba ser escuchada. Yo pasé por un proceso similar. Durante años, pensé que mis experiencias no eran lo suficientemente significativas. Pero lo que me di cuenta es que cada uno de nosotros tiene derecho a contar su historia, sin importar el contexto. Carlos asintió lentamente, pero la mirada de sus ojos traslucía una mezcla de duda y desafío. ¿Y qué si esas historias pueden hacer daño, Valeria? No todas las verdades son benévolas. Su observación generó una tensión palpable, y algunos en el círculo dejaron escapar un susurro. El dilema que planteaba Carlos resonó en el fondo de su ser.
¿Qué pasaba cuando las verdades se tornaban en cuchillos al aire? En su intento de inspirar a otros, Valeria se sentía ahora tambalear sobre una línea peligrosa, una línea que entrelazaba el deseo de escuchar con la responsabilidad de proteger. Esto no era solo un desafío para el grupo, también lo era para Valeria. Decidir cómo abordar una conversación de este calibre presionaba sus valores fundamentales. La conciencia de los efectos de nuestras narrativas es vital, replicó, casi sin pensar. Pero eso no significa que debamos callar. Quizás, el acto de contar también incluye la posibilidad de sanar, incluso cuando el proceso puede ser doloroso. Las interacciones a su alrededor disminuyeron mientras Valeria continuaba en su introspección. La fragilidad de sus decisiones pasadas comenzaba a desvanecerse en esa conexión compartida. Aun cuando la tormenta que se asomaba podía ser inquietante, sentía que había un destello de esperanza surgiendo en la posibilidad de enfrentar juntos esas verdades difíciles. Finalmente, mientras los murmullos comenzaban a reanudar su flujo en el círculo, Valeria se sintió llamada a la acción. Tal vez debamos tener un acuerdo de confidencialidad. Lo que compartimos aquí, se queda aquí. ¿Les parece, compañeros? Miradas se cruzaron, y lentamente, los nervios se transformaron en asentimientos afirmativos. Sin embargo, antes de que la conversación se recomenzara, una preocupación atravesó el corazón de Valeria. Sabía que había un trasfondo que no podía ignorar. Lo que comenzaba como un círculo de sanación, podía convertirse en un eufórico viaje hacia la revelación de secretos que estaban mejor guardados. La presión aumentaba, y en medio de su intento por incentivar la libertad de expresión, se preguntaba dónde la llevaría esa senda. Con su voz recuperada, tenía que estar lista para lo inesperado, no solo de otros, también de sí misma. Entonces, sintió que una nueva pregunta la acechaba, casi como un eco persistente. Si las historias que salían a la luz incluían dolor, ¿tendría ella la fortaleza para soportar lo que vendría a raíz de desenterrar la propia historia familiar que tanto había escondido? Esa inquietud palpitaba en su pecho, un presagio de que la revelación era solo el comienzo de un viaje aún más profundo. Valeria despertó al nuevo día con una mezcla de expectativa y ansiedad palpitante en su pecho. La velada en la fiesta había marcado un antes y un después en su vida, un punto de inflexión que la impulsaba a una transformación necesaria y auténtica. Sentía que cada historia compartida no solo había resonado con sus compañeros, sino que también había comenzado a desvelar su propia narrativa, la que durante tanto tiempo había estado oculta bajo capas de miedo y dudas. En la reunión del lunes, Valeria entró con una determinación renovada. Sabía que había desafiado la dinámica del trabajo deportivo hacia un modelo más humano. Además, había establecido un acuerdo implícito de confidencialidad que permitiría a cada miembro del equipo abrirse, sin temores al juicio. La incertidumbre sobre cómo recibirían esta nueva cultura todavía la acechaba, pero estaba decidida, hoy marcaría el comienzo del cambio. La transformación de su entorno laboral comenzaba con un pequeño círculo, un espacio sagrado donde la vulnerabilidad sería el hilo conductor de su equipo. Se sintió emocionada al ver a sus colegas sentarse unos a otros, sus rostros un reflejo de la expectativa y la curiosidad. Con una expresión abierta, Valeria inició la conversación. Hoy, quiero que todos sintamos que tenemos un lugar en este círculo. Cada voz es importante y tiene un poder que trasciende lo que hemos vivido. Empecemos por compartir nuestra historia de la semana pasada. ¿Qué les parece? Las miradas nerviosas se intercambiaron, pero al instante, la energía en la sala se transformó en una voluntad colectiva de expresar sus verdades. Fue una mujer del departamento de finanzas, Luisa, quien rompió el hielo. Su voz, al principio temblorosa, se fue fortaleciendo a medida que compartía un episodio difícil de su vida, uno que había afectado su desempeño laboral. Valeria sintió que, al abrir el espacio, no solo estaba invitando a otros a compartir, estaba también destapando sus propias emociones. Recordó que cada relato de los demás era un paso que la conectaba un poco más con su auténtico yo. A medida que la sesión avanzaba, la sala se inundó de relatos poderosos. El miedo se disipó, y las risas, las lágrimas y empatía comenzaron a fluir con naturalidad.
Valeria observaba cómo su equipo se abría, cómo las voces se entrelazaban, creando lazo tras la lucha que todos enfrentaban en el ámbito laboral. La ilusión de una cultura profunda y sana empezó a tomar forma. Poco a poco, los participantes empezaron a contenerse más y más. El círculo de confianza se había convertido en un espacio general, donde el ser humano era festivo, pero también reflejaba la necesidad de superarse y cuidarse unos a otros. Este proceso modeló la percepción de cada miembro del equipo. Sin embargo, la realidad se impuso de nuevo, cuando Valeria empezó a cuestionar su verdad. ¿Cuál era su historia? ¿Cómo esas luchas que vivía podían ir más allá de las paredes del círculo? Finalmente, sintiéndose empoderada por el entorno de confianza, se dio cuenta de que era el momento de desnudarse ante aquellos que ahora habían sido testigos de su transformación. Con un susurro nervioso, levantó la mano. Me gustaría compartir algo, dijo, sintiendo la mirada de sus compañeros. Ayer, mientras escuchaba sus historias, me di cuenta de que he estado eludiendo contar la mía. Tuve una infancia complicada y tomé decisiones difíciles en mi carrera porque creí que eran la única forma de ser aceptada. Valeria respiró hondo, su voz ligera comenzó a temblar. Sentí que al ser la CEO, tenía que construir un muro para ocultar quién realmente soy. Temía que la gente no me aceptara si conocían mis luchas. Es un miedo profundo el que he llevado conmigo. Se sintió aliviada, pero a la vez expuesta. Las miradas en el círculo se volvían empáticas y firmes al ver lo vulnerable que se había vuelto. Aceptar mi vulnerabilidad ha sido un proceso largo y complicado, pero ahora entiendo que ser auténtica hará del equipo un lugar más fuerte. Quiero que cada uno de ustedes sepa que su historia, su verdad, cuentan. No estamos solos en esto. Yo también me estoy reinventando y quisiera que lo hiciéramos juntos. La respuesta fue instantánea. Luisa tomó la palabra otra vez, y su voz reverberó como un eco. Mucha gente lucha por ser vista, Valeria. Y justo en este momento estamos creando una doctrina de humanidad. Esto puede cambiar. Quizás deberíamos traducirlo en una iniciativa que abarque todos los aspectos de nuestra cultura laboral. Ese instante fue mágico. Valeria sentía que el espacio empezaba a vibrar con una energía nueva, donde cada latido se sentía como un paso hacia la transformación. Nadie en la habitación se sintió más como un extraño. Se formó un consenso para construir un proyecto de bienestar que cuidara de cada uno. Así, las historias compartidas tomarían forma en acciones concretas y estrategias que se extenderían más allá del círculo, llenando los pasillos de empatía dentro de la empresa. Se dieron cuenta de que si el liderazgo era auténtico, entonces no solo hacían falta cifras, sino también ser más humanos. La visión de un entorno donde cada voz era escuchada se palpaba más que un sueño, era el comienzo de un nuevo legado al que Valeria estaba dispuesta a dedicarse sin reservas. Cuando el círculo se cerró, cada uno tomó la responsabilidad de llevar esa energía a sus departamentos, buscando formas de crear conexiones auténticas más allá de los roles preestablecidos. En ese mismo instante, Valeria sabía que había alcanzado un nivel de confianza sólida, competencia reconocida y, más importante, una realización personal extraordinaria. Con una sonrisa sincera, se sintió libre. Valeria había conquistado su mayor temor, conectar no solo como líder, sino como ser humano. Tenía una misión clara y una comunidad alrededor lista para seguirla. El desafío de enfrentarse al pasado se había transformado en una oportunidad de formar una cultura laboral perfecta. El orgullo que crecía en su ser no era solo el de ser la CEO, sino el de haber demostrado que el liderazgo auténtico podría cambiar no solo su vida, sino también el destino de otros. Valeria sonrió, mostrando al mundo que la verdadera fuerza provenía de ser fiel a uno mismo, mientras la música resonaba a su alrededor en la oficina. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a las historias de superación personal. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrense de suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.